Veamos en este video lo que son las tablas de frecuencia en un estudio estadístico. La distribución de frecuencias, o tabla de frecuencias, como bien dijimos, es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ahora bien, cada una de esas frecuencias se caracteriza y se clasifica de una forma. Primero vamos a tener la llamada frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se representa con una f minúscula sub i y es exactamente el número de veces que aparece un determinado valor, claro, está en un estudio estadístico. Por ejemplo, si en una votación están los candidatos A, B y C, y supongamos que el candidato A recibe 12 votos, el candidato B 34 y el candidato C 41, vamos a decir que la frecuencia absoluta del candidato A va a ser igual a 12, la frecuencia absoluta para el candidato B va a ser igual a 34 y la frecuencia absoluta para el candidato C va a ser igual a 41. Es decir, la cantidad de votos que aparecieron para el candidato C representa su frecuencia absoluta. La cantidad de votos que aparecieron para el candidato B representa su frecuencia absoluta. Y la cantidad de datos que aparecieron para el candidato A, la cantidad de votos, ¿verdad?, representa su frecuencia absoluta. Vamos a borrar acá. Otro dato importante es que la suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Es decir, que si sumamos la frecuencia absoluta de un determinado dato 1, 2, 3, así sucesivamente, vamos a conseguir la cantidad total de datos que vamos a representar con la letra N mayúscula. Veamos otra forma de clasificar u otro tipo de frecuencia. Vamos a hablar ahora de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que la vamos a representar como n minúscula sub i. Y vamos a decir que la frecuencia relativa es el cociente entre las frecuencias absolutas de cada valor, es decir, f minúscula sub i, y el número total de datos, es decir, f sub i sobre n. Esta va a ser la forma de calcular la frecuencia relativa. Otro tipo de frecuencia va a ser la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. A esta la vamos a representar con una f mayúscula sub i y vamos a decir que es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Por último, mientras tenemos la frecuencia acumulada, vamos a considerar a la frecuencia relativa acumulada, que a diferencia de la frecuencia acumulada, esta va a ser el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos, es decir, f mayúscula sub i sobre n. Y esta va a ser la frecuencia relativa acumulada, que lo vamos a representar como una n mayúscula sub i. Considerando estas cuatro frecuencias mencionadas, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, podríamos ver un interesante ejemplo. Consideremos a los siguientes valores que representan las temperaturas máximas que se registraron en el mes de enero en un determinado lugar. Entonces, el primer día hizo 32 grados, 31, 28, 29 y así fueron variando las temperaturas máximas. Con esto, lo que tendríamos que hacer es ir organizándolos dentro de nuestra tabla de frecuencias.
Y tal como dijimos, al ser la frecuencia absoluta la cantidad de datos que aparecen, tendríamos que contar cuántas veces hizo 27 grados, cuántas veces hizo 28 grados, cuántos días hizo 29, etc. Veamos, 27 grados tenemos 1 por acá y solo 1, es decir que la frecuencia absoluta de 27 es 1. Veamos qué ocurre ahora con 28. ¿Cuántas veces hizo 28 grados? Acá tenemos 1, una vez, 2 veces y ninguna más. Es decir, solamente 2 veces hizo 28 grados. La frecuencia absoluta de 28 es igual a 2. Veamos qué ocurre con el 29. 29 grados. Tenemos un día hizo 29 grados, 2 días la temperatura máxima fue de 29 grados, 3, 4 días, 5 y 6 días la temperatura máxima fue de 29 grados, es decir que la frecuencia absoluta de 29 es 6. Lo mismo vamos a hacer con los otros valores, 30, 31, 32, 33 y 34. 30 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días también. 6, no se me pasó ninguno. Y 7 acá, me estaba faltando. 7. La frecuencia absoluta de 30 es 7. Así ustedes pueden ir contando. Y vamos a tener que la frecuencia absoluta de 31 es 8. La frecuencia absoluta de 32 es 3. Solamente 3 días hizo 33 grados de máximo. Y solamente un día hubo 34 grados de máximo. La frecuencia absoluta de 34 entonces es 1. Con estos datos podríamos calcular la frecuencia acumulada, que como bien dijimos, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Por lo tanto, si consideramos el 27, tendríamos que ver la frecuencia acumulada, ver cuántas veces hizo 27 grados o menos. Solo una vez, la frecuencia acumulada es 1. Para el 28 la situación cambia, porque tendríamos que considerar los valores que tenemos iguales al 28 y menos, es decir, 2 del 28 más 1 del 27 hacen 3. Lo mismo vamos a hacer con los 29. Tenemos 6 del 29 más 2 del 28 más 1 del 27. El resultado da 9. Para el 30 igual, 7 más la frecuencia acumulada anterior, 7 más 9 es 16. Y así vamos a ir completando, es decir, agregando el valor que tenemos en la misma característica, el correspondiente, y sumando todos los anteriores. 8 más 7 más 6 más 2 más 1 nos da 24. Para el 32, la frecuencia acumulada de 32 es 27. La frecuencia acumulada de 33 es 30. Y la frecuencia acumulada de 34 es 31. Luego vamos a realizar la frecuencia relativa, que como bien dijimos, era el cociente entre la frecuencia absoluta de cada valor y el total de datos. La frecuencia relativa para 27 grados, para una máxima de 27 grados, es 1 sobre 31, tenemos 31 datos, ¿sí? Pueden contarlos. 1 sobre 31 y eso nos da aproximadamente 0,032. Para 28 es 0,065, sería realizar la división 2 dividido 31, aproximadamente es eso. Para 29 tenemos 0,194. Para 30 tendríamos que hacer 7 sobre 31 y eso nos da 0,226. Para 31 tenemos 0,258. Para 32, 0,097. Para 33 tendríamos la misma cuenta. Tendríamos que hacer 3 sobre 31. Da exactamente 0,097 aproximadamente, ¿verdad? Y para 34 nos da 0,032. Un solo día hizo 34 grados, un solo día hizo 27 grados, tienen la misma frecuencia relativa. Y por último, la frecuencia acumulada, que reiteramos,
como dijimos, es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Completando la tabla, los invito a ustedes a realizar los cálculos, tendríamos 0,032, 0,097, 0,29, 0,516, 0,774, 0,871, 0,968 y por último 0, nada. Por último tenemos 1, ya que haciendo 31, a ver, vean esto, ¿no? Haciendo 31 dividido 31 nos da 1. La frecuencia relativa acumulada para todos los datos es 1. Y esta es la forma de ordenar los datos estadísticos en una tabla de frecuencias, considerando la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada.